Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta mañana a todos. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? ¿Bendecidos? Qué bueno. Vamos a orar, a entregar este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos honra, gloria y honor a ti. Y delante de ti nos presentamos como sacrificio vivo, santo y agradable, dándote un culto racional, Señor. Te pedimos, Señor, que el espíritu de paz gobierne nuestros corazones. Y que esa paz, Señor Dios, prepare nuestra vida de manera que la semilla de tu palabra pueda ser sembrada en esa paz y pueda dar fruto. Abre nuestro entendimiento, Señor, y aun que la revelación se haga presente en medio de nosotros para que podamos comprender todo lo que tú nos quieres enseñar hoy día. Que tu buen espíritu nos guíe siempre a toda la verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le invito a Éxodo 26. Éxodo capítulo 26. Verso número 30. Éxodo 26, 30. Miren lo que dice la escritura: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Lo leemos juntos? 1, 2 y 3. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Cuando miramos todo el contexto, todo este capítulo 26 de Éxodo, que por supuesto nos habla acerca del tabernáculo, de toda la disposición que Dios determinó para el tabernáculo, me llama mucho la atención y el Señor me llevó a enfocarme en este verso 30, porque es muy importante que usted y yo entendamos que hay un modelo del tabernáculo, hay un modelo del templo que Dios quiere levantar. Entendiendo lo que significa tabernáculo. Tabernáculo, de acuerdo a lo que hemos aprendido en la escritura, no representa un edificio, no representa un lugar físico. El tabernáculo en realidad representa nuestro espíritu para Dios, el lugar en donde Dios quiere hacer una morada. Y aquí está diciéndole el Señor a Moisés: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Por qué es tan importante este verso? Porque sabe Dios que el ser humano tiene la tendencia a extraviarse de las instrucciones desde el principio. Vemos cómo desde los primeros tiempos el Señor indicaba algo y el pueblo hacía otra cosa completamente diferente. Vemos como, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 versículo 28 el Señor da una instrucción y dice que el mandamiento o la bendición que Él tiene para nosotros está enfocada en que nosotros fructifiquemos y nos multipliquemos. Y eso hace parte de su plan. Pero luego vemos como en el capítulo 5, versículo 1 de Génesis, Adán comienza a multiplicarse o comienza a concebir conforme a su imagen y no a la imagen de Dios. Luego en el capítulo 6 vemos los primeros 5 versos. Como dice el Señor que el corazón de los hombres, el designio, el deseo, la intención del corazón de los hombres continuamente era lo malo. Pero en medio de esa generación Dios encontró a uno que todavía entendía que había una forma correcta, que todavía entendía que había un modelo correcto, que todavía sabía que había una manera, a la manera de Dios, que se tenían que hacer las cosas, y ese hombre era Noé. Ahora entendamos muy bien esto, porque Dios le encargó a Noé hacer una obra muy grande, pero era una obra secreta a la vista de todos. Vuelvo y se lo repito: la obra que Dios le encomendó a Noé era una obra secreta a la vista de todos. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando vemos el proceso de la construcción del arca, por supuesto todo el mundo alrededor de Noé sabía que estaba construyendo algo, pero no sabían qué. Hasta ese momento ni siquiera sabían qué era la lluvia,
Y Noé estaba construyendo algo conforme a un modelo. Porque ¿quién le dio las indicaciones a Noé para construir el arca? Dios. Y le dio todas las instrucciones meticulosamente, de tal forma que no había nada dentro de esa arca que no fuese algo que Dios instituyó. Todo. Las medidas, los cuartos para los animales, los lugares de almacenamiento, todo. Le dijo: vas a hacer piso bajo, segundo y tercero. Todo se lo dijo, porque había un modelo. Pero para que nosotros podamos conocer el modelo, tenemos que ser como fue Noé. Dice que Noé era un varón recto, perfecto, y con Dios caminó Noé. Es decir, que esos modelos que están en el cielo, Dios no se los da a cualquiera. Hay que buscarlos. Y lo mismo pasa con Moisés. Después de todo esto, viene Abraham, Dios hace pacto con Abraham, viene la descendencia de Abraham, se multiplica. Después Jacob junto con sus hijos y sus familias descienden a Egipto por el hambre que hubo en la tierra, y se quedan en Egipto y se multiplican de tal manera que llegó un día que el faraón dijo: estos son muchos, tenemos que hacer algo porque después se nos vuelven en contra. Y entonces los esclaviza. Y está Israel en Egipto por 400 años. Y habían perdido de vista el modelo de Dios. ¿Por qué? Porque ya estaban haciendo las cosas conforme a otro modelo, el modelo de Egipto. Egipto en la escritura representa limitación. Y los egipcios tenían limitados al pueblo de Israel en esclavitud. Y entonces Dios viene para salvar a su pueblo, sacarlos de esa esclavitud y llevarlos a la libertad. Pero fíjense que una de las primeras cosas que hace Dios una vez que Israel sale de Egipto es que llama a Moisés y le dice a Moisés, y quiero que se regrese al capítulo 24, Éxodo 24. Versos 12 en adelante. Mire lo que dice. Éxodo 24, 12 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí, ¿a dónde? Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. 13. Se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés, ¿qué hizo? Subió al monte. Es decir, en el verso 12 Dios le está dando una instrucción a Moisés: ven y sube al monte. Verso 13, Moisés está ejecutando la instrucción, está yendo al monte, subiendo al monte. 14, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué quiero resaltar de esta porción? Si usted se fija con detenimiento en 3 versos diferentes, dice que Moisés subió al monte. Verso 12, Dios le dice: sube al monte. Verso 13 dice que se levantó Moisés y fue al monte, o subió al monte.
¿Sí o no? Muy bien. Después lo encontramos en el versículo 15. Versículo 13 ya había subido, pero en el versículo 15 dice otra vez: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y luego en el 18 dice que después de 7 días de que la nube estaba cubriendo el monte, de en medio de la nube el Señor llamó a Moisés para que entrara a esa nube. Y luego vuelve y dice: y subió al monte. Y estuvo Moisés ¿en dónde? Pero si ya estaba. Se supone que ya estaba en el monte. Desde el versículo 13 ya había subido al monte. Ahora, el monte tiene una representación muy importante. Recuerde, cuando la Biblia nos habla de monte, está hablándonos de que el Señor está queriendo que usted y yo comencemos un proceso de elevación o un proceso de crecimiento espiritual, un proceso de buscarlo a Él más y más profundamente. Y este proceso se da en etapas. Y cada vez Dios nos va llevando en una etapa y en otra etapa y en otra etapa, de manera que comenzamos en la base del monte, luego vamos a la mitad del monte, pero vamos a llegar un día a que estemos en la cúpula o en la cúspide del monte. Pero no solo basta con llegar a lo más alto del monte, necesitamos que la nube cubra el monte, porque esa nube representa la misma presencia y gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no es por el mucho conocimiento que usted y yo almacenemos en que vamos a crecer espiritualmente, sino que ese conocimiento tiene que ir de la mano de la presencia misma de Dios en nuestra vida. Y entonces dice la escritura que Moisés subió al monte, y no era cualquier monte. Mire cómo lo expresa Pablo en Hebreos capítulo 12. Acompáñeme por un momento a Hebreos capítulo 12. Versículo 12, permítame, versículo 18. Hebreos 12, 18. Mírenlo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. ¿Cómo era que lo veían los hijos de Israel? Como que había un fuego allá arriba en ese monte. Eso era lo que ellos a sus ojos veían. Y aquí está diciendo la escritura: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, verso 19, y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. 20, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Mire, esa palabra soportar tiene una variación que nos lleva a descubrir la palabra entender. No podían entender lo que se les ordenaba, pero era la voz de Dios. Sigamos. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Entonces fíjense, 18, ¿qué es lo que comenzó diciendo? No os habéis acercado a un monte que se puede palpar. Ahora mire el 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo,
a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, mire qué tipo de monte. Es decir, Moisés subió a un monte físico, claro que sí, pero que en la enseñanza de lo que Dios quiere que entendamos significa que usted y yo debemos ir en un proceso de crecer y crecer y crecer en Dios. ¿Y cómo crecemos en Dios? Pues escudriñando las Escrituras, meditando en la palabra, buscando la verdad revelada que hay en ella. Y en la medida que vamos entendiendo y entendiendo y entendiendo, vamos creciendo. Pero no es suficiente ese conocimiento si no va de la mano de la misma gloria de Dios operando en nosotros. Es decir, de la gracia de Dios actuando en nosotros. A medida que yo entiendo, en esa misma medida el Señor va actuando en mi vida y yo voy siendo transformado. Voy entendiendo más, voy siendo transformado más. Porque de nada sirve el mucho conocimiento si nuestra vida no cambia. No sirve de nada. Se nos hace la cabeza grande, pero no pasa nada. Pero si en la medida en que entendemos y entendemos y entendemos, ese entendimiento, esa enseñanza que recibimos de Dios, la vamos llevando a nuestra vida, incorporando en nuestro comportamiento, entonces es porque la gloria de Dios está actuando en nosotros a través del entendimiento de la palabra. Y eso nos lleva a un crecimiento. Ahora, cuando Moisés estaba allá, en lo más alto del monte, había una nube, la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios. Y fíjense cómo dice, regresándonos a Éxodo 24, fíjense cómo dice, verso 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. ¿A cuál monte entonces subió Moisés en este verso 18? Al monte de Sión. ¿Y por qué le digo esto? Fíjense lo que dice a continuación. Y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches en el tiempo cronológico es una medida que nos dice que un ser humano no puede vivir sin agua 40 días y 40 noches. No hay un cuerpo natural que pueda resistir eso. Pero esos 40 días y 40 noches cronológicos hacían parte de la eternidad de Dios. Recuerden lo que dice la Escritura: para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces Moisés estuvo en esa presencia de Dios, en la nube, en la gloria. Y estando en esa nube recibió un modelo, recibió instrucciones, recibió la ley, recibió enseñanza. Para todo el pueblo que estaba esperándolo, pasaron 40 días y 40 noches. Al punto que todos pensaron, ya Moisés está muerto. Pero Moisés estaba en la eternidad de Dios, en el tiempo Kairos, no en el Cronos. Lo mismo que sucedió cuando vemos a Jesús subiendo al monte de la transfiguración. Dice que una nube cubrió a Jesús y descendió Moisés y Elías. Y fue tanto lo que se percibió en medio de ese monte que el mismo Pedro le dijo: maestro, ay, qué bueno que estamos aquí, nos queremos quedar. Hagámonos 3 enramadas, hagámonos 3 tiendas de campaña, aquí quedémonos, dejemos a los otros que se defiendan como puedan. Estamos muy ricos aquí. Imagínense la presencia que había en ese monte. Entonces, ¿por qué le estoy enfatizando en todo esto? Porque para que podamos nosotros entender el modelo del monte, necesitamos primero subir al monte. Porque no se trata de un tabernáculo físico, no se trata de un edificio de 4 paredes, por más bonito que podamos hacerlo en esta tierra, no se trata de eso.
Veamos Isaías capítulo 66, verso 1. Isaías capítulo 66, verso 1. Mire lo que dice. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa, tabernáculo, templo que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿En dónde está? Hoy muchos seres humanos están peleando por cuál es el verdadero templo de Dios. Si el de los mormones, si el de los bautistas, si el de los evangélicos, si el de Jerusalén. ¿Cuál es el verdadero templo? Y el Señor está preguntando: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Porque ¿quién es el que tiene que edificarlo? Yo soy responsable de edificar la casa de Dios, pero no estas paredes. Que gloria a Dios por este lugar que Dios nos permite tener, pero no es esto lo que a Dios le importa. Ahora fijémonos lo que dice Hechos 17, 16. Pero vámonos hasta el 22 para que nos ahorremos un poquito de camino. Hechos 17, 22. Está Pablo visitando Atenas, y cuando está recorriendo la ciudad pasa por un lugar en donde hay diferentes templos. Y encuentra el templo de la diosa Diana, el templo de el templo del otro, pero encuentra uno que le llama la atención. Y entonces fíjese lo que dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Siguiente. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, templos o tabernáculos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Miren, los atenienses hicieron un templo y un altar para un Dios que no conocían. Y dice: al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Siguiente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué decía Isaías? El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. No habita en templos hechos por manos ¿qué? Humanas. No habita. Entonces, ¿cuál es el verdadero templo? Dios no contradice su palabra. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, si nosotros somos el templo, ¿quién nos hizo a nosotros? Entonces ninguna mano humana nos hizo a nosotros. Por eso Dios quiere que usted y yo seamos templo, porque Él no habita en templo hecho por manos humanas. Yo no puedo encerrar a Dios en este lugar. Y proporcionalmente, dentro del marco de la física, podemos decir: yo como cuerpo soy mucho más pequeño que este lugar. Pero Dios quiere que usted y yo seamos un templo. Ese es el templo que Dios quiere que usted y yo levantemos. Pero ojo, Dios dice: conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, ¿cómo puedo yo saber qué clase de templo quiere Dios de mí si ni siquiera he subido al monte? Vemos muchas veces en la escritura cómo Jesús una y otra vez subía al monte a orar. Vemos en la escritura cómo Abraham era un hombre de montes.
Iba de un monte y hacía un altar y sacrificaba a Dios. Iba a otro monte y siempre buscaba el monte. Dice el Señor por allá en Génesis 22, cuando le pide a su hijo, le dice a Abraham: en el monte que yo te mostraré. Es decir, cada una de las cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos son cosas que Él nos va a revelar en el monte. Ahora, ¿qué representaría entonces ese monte para nosotros hoy? Vámonos por un momento a Mateo 6:6. Mateo 6:6. Dice: mas tú cuando ores, entra ¿en dónde? En tu templo, en tu santuario, en tu tabernáculo. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿en dónde? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿cuál es ese templo o tabernáculo o santuario que Dios quiere que usted y yo levantemos? Nuestro espíritu. Ese es el lugar secreto. Vuelvo y le repito, no es el baño, no es la habitación, no es tal o cual lugar, es aquí. Aquí es donde yo me encuentro con Dios, en mi espíritu. Y es ahí donde Dios me conoce. Dios no conoce las palabrerías que yo puedo proferir. Dios me conoce en lo que yo soy aquí. Por eso yo tengo que buscar ese lugar de intimidad, ese lugar secreto, acá adentro. Ese es el monte que Dios está buscando que usted y yo encontremos. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? En la medida que lo conocemos, si lo conocemos más. Es el equivalente a que vamos creciendo, creciendo y creciendo y avanzando en ese monte. Y llegará un momento en donde Dios comience a revelarnos el modelo del tabernáculo que Él quiere que nosotros edifiquemos. Porque el modelo es de Él, no nuestro. Pero la problemática es que el ser humano tiene sus propios modelos. Tanto así que la realidad habla por sí sola. Hoy decimos que creemos en Cristo, pero hay tantísimas variaciones de credos, de doctrinas, de enseñanzas. ¿Y acaso la Biblia no es la misma? ¿Acaso Dios no es uno solo? Porque lamentablemente nos hemos olvidado de buscar el modelo de Dios para perseguir nuestros propios modelos, a nuestra propia manera. Imagínense que nos encarguen hoy la responsabilidad de construir algo, una casa, un edificio, cualquier cosa. Algunos podrán decir: tengo la capacidad de hacerlo. Pero muchos otros podrán decir: no tengo la capacidad de hacerlo. Pero independientemente si tengo o no tengo la capacidad, si alguien viene y me dice: quiero que me construyas algo, ¿qué es lo primero que yo le voy a decir? ¿Qué? ¿Qué quieres que construya? No, constrúyeme algo. ¿Pero qué? Una casa. ¿Pero cómo? ¿De un piso, de 2 pisos? ¿De cuánta, de qué tamaño? ¿Cómo la quieres? ¿De una habitación, de 2 habitaciones? Hay un montón de detalles que necesitamos para poder proceder, ¿sí o no? Y si no tenemos esos detalles, ¿qué vamos a hacer? La voy a hacer a mi gusto, a mi manera. El Señor me dijo que construyera una casa, yo la hice como a mí me gusta. Y entonces cuando el Señor venga a ver la casa que le edifiqué, ¿qué creen que va a decir? Esto no fue lo que yo quería. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos queda otra sino derribarla y volverla a hacer. Pero como no nos gusta perder,
Entonces desde el principio no edifiquemos algo sin consultar qué tenemos que edificar. Muchos hoy pueden decir: yo ya he edificado mi vida en Dios, yo ya he transcurrido 5, 10, 15, 20 años siguiendo a Cristo, yendo de esta en otra y en otra iglesia, buscando a Dios de esta y de tal cual manera. Y la pregunta es: ¿esa es la forma que Dios quería? ¿El resultado que hoy tienes es el resultado que Dios quería? Porque hay un modelo, pero se revela en el monte. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Primer libro de Crónicas 22. Verso 19. Mire lo que dice: poned pues ahora vuestros corazones y ¿qué más? Y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Mire qué interesante esto que David está diciendo. Aquí encontramos cómo él está preparando todo para que se edifique la casa. Por supuesto que él no la iba a edificar, su hijo era el quien la iba a edificar. Pero él de antemano preparó un montón de cosas y dispuso un montón de cosas. Y fíjense de antemano lo que él dice: poned pues ahora vuestro ¿qué? Vuestro espíritu, corazón o espíritu, que es lo mismo. Pero fíjense otra cosa, ¿y qué más? Vuestro ánimo, ánima, hálito, alma. Recordemos que somos seres tripartitos, aunque solo tenemos dos cuerpos, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Pero tenemos una tercera parte que es el alma. ¿Y qué hace el alma? Une los dos cuerpos. Es un puente que une los dos cuerpos. Eclesiastés capítulo 12 nos dice que cuando llegue el fin de nuestros días, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y este cuerpo físico vuelve al polvo del cual fuimos tomados. Pero encontramos en el libro de Salmos y en el libro de Job y en tantos otros versos que nos dice que el alma simplemente se acaba, porque es un hálito, un soplo. ¿Y cuál es la función del alma? La función del alma es, o en el alma está todo el tiempo que Dios determinó que usted y yo vamos a vivir en esta tierra. Ya está prefijado. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra? Está en el alma. Y cuando el alma deje de ser, se separan los dos cuerpos. Espíritu vuelve a Dios, el cuerpo físico va a la tierra. Pero en el alma está puesta ese ánimo o esa fuerza, por decirlo de alguna manera, que une los dos cuerpos para que trabajen sincronizadamente en algo. ¿En qué? En esto. Poned pues ahora el corazón, el espíritu y el ánimo en buscar a Jehová Dios. ¿Por qué dice el espíritu y el ánimo y no el cuerpo? Porque Jesús mismo dijo que el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Es decir, esta carne nunca va a querer buscar a Dios. Lo que impulsa o lleva a la carne a que se rinda a Dios es un espíritu empoderado y un alma que está enfocada en buscar a Dios. ¿Qué quiere decir? Muero a mi carne, como dice Romanos 8, y comienzo a vivir en el espíritu. Comienzo a negarme a mis cosas para darle paso a lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces dice que si ponemos nuestro ánimo y nuestro corazón en buscar a Jehová Dios,
entonces vamos a poder levantar y edificar el santuario a Él. No hay otra manera. Dice, para que cuando levantemos y edifiquemos ese santuario se pueda traer el arca, los utensilios consagrados a Dios a esa casa. ¿Qué quiere decir? Para que la presencia de Dios pueda venir y habitar en esa casa que le estamos edificando. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Pero para que la podamos edificar, ¿qué hay que hacer? Poner el corazón y el ánimo en buscar a Jehová. O en otras palabras, subir al monte. Y vuelvo y repito, ¿por qué esto? Porque el hombre hace completamente lo opuesto. Vámonos por un momento a Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Y aquí vamos a ir acelerando un poquito. Ageo capítulo 1. Desde el verso 2. Muy bien, ¿qué dice? Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos, o sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Fíjense el 8. Subid al monte. Mire, ¿qué hace el hombre? El hombre que no entiende lo que el Señor quiere de él, comienza a construir una casa, sí, para sí mismo. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Una vez fueron regresados del cautiverio a Jerusalén. Comienza Nehemías y Esdras a tratar de motivar a la gente a que se reedifiquen los muros. Y efectivamente se reedificaron los muros de Jerusalén. Volvió a ser una ciudad. Pero cuando ya reconstruyeron todos los muros, dijeron: ay, qué bueno, vamos a reconstruir las casas. Y empezaron a reconstruir sus propias casas, y el templo del Señor, y esto es físico, literal, estaba derribado. Pero ¿qué es lo que Dios estaba queriendo decir? Miren, el ser humano por naturaleza se preocupa por sí mismo, por buscar sus propios deseos, sus propios deleites, sus propias motivaciones, y pierden de vista lo que Dios quiere. Y así está todo el mundo, para hablar de forma general. Cada uno edificando su propia casa, cada uno pensando en su propio reino. Cada uno está enfocado en eso, desgastando su vida, sus fuerzas, en construir su propia casa. Es decir, trabajando de sol a sol para hacer algo que él quiere hacer. Quiero tener mi casa, quiero tener mi carro, quiero que a mis hijos no les falte nada, quiero poder cuando llegue el día de mi muerte dejarles una herencia, quiero poder ayudar a que ellos tengan esto y lo otro, y todo lo hacemos basado en un concepto individual y personal. Y la pregunta es, en el final de nuestros días, cuando el Señor nos llame a cuentas, ¿qué cuentas le vamos a dar? Señor, mira, viví 70 años, 80 años, y durante todos esos años me la dediqué trabajando, nunca le faltó nada a mis hijos, les di todo lo que necesitaban, es más, les dejé herencia, y muy jugosa herencia, así que ábreme las puertas del cielo porque yo ya me lo gané. Dios va a decir: ¿y dónde está mi casa?
En esos 80 años que viviste, ¿dónde estuvo mi casa? Señor, pero ¿cuál casa? Tú nunca me dices. Claro que yo te dije que edificaras una casa, pero tú edificaste tu casa. Ah, Señor, pero es que no me dijiste. Pero tú no me buscaste. Te llamé tal día, te llamé tal otro, te llamé aquí. ¿Recuerdas cuando fulano de tal fue y te visitó y te dijo esto? ¿Recuerdas cuando alguien te llamó y dijo que estaba orando por ti? ¿Recuerdas cuando esta persona se te apareció en el camino y te dijo: era yo hablándote, buscándote para que reacomodaras tu ruta y pudieras edificarme una casa a mí? Pero no quisiste escucharme. ¿Cuántos están así hoy día? ¿Cuántos aún dentro de una iglesia no han edificado la casa para Dios? Señor, yo iba todos los domingos a la iglesia, yo escuchaba todas las predicaciones. A veces me dormía, pero a veces no. Señor, mira bien el registro contable, porque yo nunca dejé de diezmar. Así que yo me merezco el cielo. Y el Señor dice: ¿dónde está mi casa? No sé si me estoy haciendo entender. Y el Señor está diciendo: meditad bien sobre vuestros caminos. Verso 8, estamos en Ageo 1. Subid al monte, porque es en el monte en donde se nos da todo lo necesario para poder edificar la casa. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Por qué nos desgastamos todos los días y no vemos el resultado de nuestro trabajo? Literal, porque no hemos buscado a Dios. Y le voy a decir esto, y se lo voy a decir fuerte, porque así me lo puso Dios que se lo dijera. Y si no buscas a Dios, no vas a obtener nada. Y todo lo que hoy tienes lo vas a perder. Porque el Señor nos está dando oportunidad y dando oportunidad y dando oportunidad. Y nos creemos más listos que Dios. Y nada de lo que tú y yo edifiquemos en esta tierra, si no buscamos a Dios, va a dar resultado. Todo se va a ir abajo. Por eso dice la Escritura: sembráis mucho, recogéis poco, y lo que trabajáis lo recibís en saco roto. Se te va. Alguno piensa: es que entre más horas trabaje, más dinero voy a tener. No, menos dinero vas a tener. Porque no es el que mucho trabaja, es el que busca a Dios. Y cuando le estoy diciendo el que busca a Dios, no le estoy diciendo que tiene que venir los domingos a la iglesia, porque muchos no faltan el domingo a la iglesia y aún ni siquiera buscan a Dios. Hay que buscar a Dios en el monte, en tu templo, en tu santuario, en tu aposento, donde Dios quiere encontrarse contigo. Lucas 19, 45, 46. Lucas 19, 45, 46. Dice: y entrando en el templo, Lucas 19, 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuál es la casa que Dios quiere edificar? ¿Una cueva de ladrones? No. Una casa de oración. Cuando Jesús hace eso en el templo de Jerusalén, entienda lo que el Señor nos quiere enseñar. Así hay muchas vidas hoy día que solamente compran y venden, trafican con la fe, creyendo que están cercanos a Dios, están muy lejos de Él.
Y Jesús viene a purificar el templo, porque lamentablemente muchos han hecho de esa casa una cueva de ladrones, ladrones que representan espíritus de las tinieblas, gente que tiene dentro de sí un montón de cosas perversas, dentro y fuera de la iglesia, porque no piense que es solamente los que están fuera de las congregaciones, porque el que usted y yo nos sentemos en una silla cada domingo no garantiza que en realidad estemos levantando una casa para Dios. Ahora vámonos a Juan 2 y vamos terminando. Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Juan 2, 19 al 21. Dice: respondió Jesús y les dijo: ¿destruid qué? Este templo que representa mi propio templo, el que yo levanté para mí. Destruid este templo y en 3 días ¿qué? Mire lo que dice: en 3 días lo levantaré o lo edificaré. Siga, verso siguiente. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Siguiente. Mire de lo que él hablaba. Ellos hablaban de este templo físico. Él hablaba de su templo. Él estaba diciendo: derriben ese templo que ustedes tienen ahí, que no es de Dios, es una cueva de ladrones. Derríbenlo y yo lo voy a edificar. Él hablaba de su cuerpo. Él no hablaba de un templo físico. ¿Y por qué dice en 3 días lo levantaré o lo edificaré? Vámonos a Efesios 2:20, 21 y 22. Efesios 2:20, 21 y 22. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va ¿qué? Creciendo. ¿Para hacer qué? Un templo. Primero habla de un edificio, de una casa, y luego habla de un templo santo en el Señor. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es el que va a edificar? Jesucristo dijo: lo levantaré, lo edificaré. Pero es un trabajo conjunto. No es que yo simplemente: Señor, mira, edifica lo que quieras, haz lo que quieras y me quedo con las manos cruzadas. No. Claro, hay una disposición, hay una apertura de mi vida hacia Dios, pero yo también tengo que trabajar. O sea, esto para el que no le gusta trabajar no es, porque esto requiere trabajo. Y recuerde cuál es el trabajo que el Señor nos puso desde el principio: labrar y guardar el huerto. Es un trabajo que no podemos dejar de hacer: labrar y guardar el huerto, porque esa es la forma en que trabajamos conjuntamente con Jesús. Cuando yo labro mi huerto, estoy preparando siempre mi corazón para que cuando venga Jesús a traerme la enseñanza, porque Él es la enseñanza, Él es la sabiduría de Dios, yo la pueda entender, y entendiéndola yo la pueda aplicar a mi comportamiento,
Porque la Biblia dice que todo lo que Dios quiere es llevarnos a la perfección, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lo dice o no lo dice? Pero necesitamos edificar una casa, un templo, pero no conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme al modelo del monte. Solamente si usted se dedica a meditar en todo ese capítulo 26 de Éxodo, se va a dar cuenta de lo extraordinario de lo que representa el tabernáculo. O sea, la majestuosidad de esa edificación para la época no cabía en ninguna mente humana. Solo podía venir de Dios. Y aún vemos cómo, por ejemplo, dice la Escritura que el Señor le dio sabiduría a un hombre llamado Bezaleel y a otro llamado Aholiab. Le dio sabiduría y le dio toda la capacidad de inventar, toda la capacidad de que hicieran obras de arte con el oro, con las piedras preciosas, con las telas finas. Todo vino de Dios. Y todo dice, háganlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Mire, cuando usted y yo regresamos al monte, es decir, buscamos crecer en el conocimiento de Dios y buscamos verdaderamente a Dios, el Señor nos va a mostrar el propósito de nuestra vida en esta tierra. ¿Para qué existes tú? ¿Para qué viniste a esta tierra? Algunos dirán, no, pues yo ya voy de salida, ¿ya qué? Así te quede un día de vida. Si tú hoy descubres tu propósito, ganaste algo más valioso que lo que ganaste en toda tu vida. Porque la salvación no es un evento único de que yo digo, Señor, te recibo y ya. La salvación tiene que ver con un esfuerzo en donde por supuesto no lo podíamos hacer nosotros, lo hizo Cristo a través de la cruz. Pero ok, te toca. ¿Qué te toca? Buscarme, aprender, entender y caminar como yo te digo que camines. Buscarme, entender, aprender y caminar todos los días para que descubramos ese propósito. Cuando se le da a una persona la instrucción, como a Moisés, mira, quiero que hagas este tabernáculo y lo haces así, con estas medidas, con estas características, no tenía pierde. Nosotros nos perdemos porque no hemos aprendido a buscar la instrucción precisa de Dios y nos dejamos llevar por nuestro propio corazón. Es tiempo, iglesia, de que nos levantemos y subamos al monte. Es tiempo de que tú te levantes y subas al monte y busques ese propósito de Dios. Miren, no es posible que se nos acabe nuestro tiempo en la tierra y muramos sin saber ese propósito. No es posible. Porque si algo nos ha entregado Dios a esta casa es palabra. Y una palabra que nos lleva a buscar esa profundidad de Dios. Y mi trabajo como pastor es llevarlo a usted a que encuentre ese propósito. Si usted no lo encuentra, yo fracasé. Ahora, si usted no lo quiere buscar, es otro cuento. Pero mi deseo es que usted busque y encuentre el propósito de Dios para su vida. Y no solamente que lo encuentre, que lo haga. Para que cuando llegue el final de sus días, usted pueda ir tranquilo. Y cuando llegue el final de mis días, yo también pueda irme tranquilo. Póngase de pie. Le resumo todo lo que hablamos en esto. 4 aspectos muy importantes.
Lo primero que debemos entender es que hay que volver al modelo original, que quiere decir subir al monte. Lo segundo es que no podemos levantar una casa con formas humanas o a la forma humana, sino que tiene que ser a la forma de Dios. Lo tercero, que para que podamos levantar esa casa que Dios quiere, tenemos que derribar primero la propia, la que ya nosotros hemos levantado a nuestra propia manera. Hay que derribarla. Y lo cuarto es que derribándola permitamos que a través de la sabiduría que es Cristo podamos volver a edificar piedra por piedra, piedra por piedra, hasta que vuelva a ser la casa que Dios quiere. Padre, te doy gracias este día. Gracias por este precioso tiempo. Gracias por tu palabra en este día que hoy viene con una contundencia mayor a nuestro corazón. Y viene así porque tú estás queriendo sacudirnos y despertarnos de un sueño, el sueño de este mundo, en donde algunos pueden pensar que van bien, pero sus vidas no están siendo edificadas conforme al modelo. Señor, este día yo te pido que lo que ha sido entregado a través de mi vida, yo como el menor de todos, pueda ser, Señor, en cada uno de nosotros esa transformación que tú quieres. Señor, que cambien nuestros pensamientos, que cambie nuestro corazón. Y si hemos hecho las cosas equivocadamente a nuestra manera, Señor, reenfócanos, ayúdanos a reedificar esa casa. Si tenemos que derribar lo que ya ha sido construido, si tenemos que renunciar a conceptos, a enseñanzas, a estructuras mentales, aún estructuras religiosas, Señor, guíanos en eso. Porque no queremos hacer nada conforme a este mundo, sino conforme a lo que tú quieres. Tú eres el Señor, tú eres Dios, y nosotros solamente somos ovejas. Enséñanos a escuchar tu voz, enséñanos a ver tu gloria, para poder, Señor, entender cuál es el modelo que tú quieres para nosotros. Si quizás nos hemos quedado en las fronteras del monte y no hemos subido, Señor, quita todo obstáculo que nos impida poder ir y subir al monte. Y estando allí en lo más alto de ese monte, Señor, oramos para que la nube de la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Y abra nuestros ojos para que veamos lo que no hemos visto, Señor. Abra nuestros oídos para que escuchemos lo que no hemos oído. Y abra nuestro corazón para que llegue ahí lo que nunca antes ha llegado. Que se haga de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad y no la nuestra. Y aun cuando hoy estemos pasando momentos distintos, difíciles, adversos, que podamos entender tu plan y tu propósito con cada situación, pero que nunca nos olvidemos de buscarte, que nunca nos olvidemos de subir al monte en cualquier situación, que no importa si estamos cansados, muy cansados, Señor, podamos levantar nuestras manos y decir: Señor, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará mi pie al resbaladero, Él no se dormirá. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. No he visto justo desamparado, dice tu palabra, ni descendencia que mendigue pan. Y tú nos has dado pan, y pan en abundancia, Señor. No ha faltado tu buena palabra en nosotros.
Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todo lo que ha sido sembrado comience a germinar en cada vida. Que todo lo que ha sido depositado en el Espíritu comience a dar fruto en el nombre de Jesús. Y que podamos ver algo sobrenatural suceder en medio de nosotros. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.